monetarias. En la clase pasada habíamos hablado sobre las tasas activas, sobre las tasas pasivas. Ahora vamos a hablar sobre este concepto que se llama la tasa de interés real. La tasa de interés real mide la ganancia que obtienen las personas con sus ahorros, pero es una ganancia medida en términos del volumen de bienes que yo podría comprar en el futuro. La tasa de interés real, si bien es cierto, es similar a la tasa de interés nominal, pero son absolutamente diferentes. Esta es la definición de la tasa de interés nominal. La tasa de interés nominal mide las ganancias que pueden tener las personas con sus ahorritos, pero en términos del volumen de dinero. Una cosa es la ganancia en términos de plata y otra cosa es la ganancia que yo pueda tener en términos del volumen de bienes y servicios. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, jóvenes, radica en que muchas veces dejarnos llevar por el volumen de dinero puede ser engañoso. Les doy este ejemplo. Un billete de 200 bolivianos ahora no es lo mismo que un billete de 200 bolivianos hace 25 años atrás, o sea, antes de hayan nacido, ¿no? ¿Por qué? Porque ese billete de 200 bolivianos, si bien es cierto, mantiene todas las características, los hologramas de seguridad en ese billete, pero la diferencia de ese billete de hace 200, de este billete de 200 bolivianos de hace 25 años es que ese billete antes compraba mucho más bienes y servicios. En cambio, el billete de 200 bolivianos de ahora compra menos bienes y servicios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ha habido un deterioro en la capacidad de compra de ese billete. Entonces, esta tasa nominal se refiere a eso. Una cosa es medir las ganancias en términos de plata y otra cosa es medir las ganancias que yo podría obtener en términos del volumen de bienes y servicios que yo podría comprar. Todas las ganancias de los activos financieros que hay en los mercados bursátiles, jóvenes, siempre se expresan como tasas nominales, no se expresan como tasas reales. Bien, me había adelantado ya al concepto de las tasas activas y las tasas pasivas. En el sistema financiero nosotros conocemos este concepto de las tasas activas y de las tasas pasivas. ¿Alguien del curso se animaría a decirme cuál es la diferencia entre una tasa activa y una tasa pasiva? ¿Cuál es la diferencia de una tasa activa? ¿Alguien de buena voluntad que haya escuchado alguna vez, de repente en alguna materia que ustedes estén llevando? Nadie, jóvenes. ¿No hay? ¿Es pregunta? Ajá. Ya por 10 puntos para su primer Dice, yo sé un breve concepto. La tasa activa es la que el banco gana, digamos, de lo que presta, y la tasa pasiva es lo que paga los intereses del banco a las personas que meten su dinero a cajas de ahorro. No sé si estará bien. Es así, Livio Cuellar, efectivamente es así. Las tasas activas son las tasas que nos cobran los banqueros por los créditos que nos entregan a nosotros. Que la tasa promedio según el Banco Central hasta el año pasado era de 10,5%. O sea, si ustedes quieren sacar un crédito del banco, la tasa promedio va a ser 10,5%. Y la tasa pasiva es la tasa que nos pagan los banqueros por nuestros ahorritos. O sea, cuando yo y muchos ciudadanos
vamos y ahorramos, depositamos nuestra platita en el banco, entonces el banco nos paga una tasa y eso es lo que se llama la tasa pasiva. Correcto, Livio Cuellar, entonces usted se ha ganado 10 puntos para su primera evaluación parcial. Anótelo por favor en el grupo. Me gané 10 puntos por participación en clase. Póngale su nombre, si no, porque a veces hay números de celulares que no tienen ninguna identificación. ¿Qué pasó? Para que yo el día en que le dé su nota en su primera evaluación parcial le diga qué alumnos se ganaron puntos en clase. Entonces usted ahí me tiene que decir: yo me gané en clase y aquí está el screen de pantalla para que yo se la crea, porque yo me olvido, Livio, me olvido yo de las cosas. ¿Me entendió, no es cierto? No. Sí, dicen. Perfecto, gracias por participar. Bien, esa es la tasa activa y esa es la tasa pasiva. Este cuadro, jóvenes, que ustedes están viendo aquí en esta diapositiva, nos está mostrando la evolución de la tasa activa en el sistema financiero. Lo que ven con azul es en moneda nacional, y lo que ven con color mostaza es en moneda extranjera. Ustedes pueden ver que en los últimos años ha habido una reducción en la tasa activa, ¿ya? En moneda nacional, y ustedes pueden ver que en los últimos años las tasas activas para los créditos en dólares han tendido a subir. Este fenómeno, jóvenes, que ustedes están viendo en la pantalla, se debe a la política de bolivianización que adoptó el Banco Central de Bolivia a partir del año 2004. Hasta el año 2004, jóvenes, la economía boliviana estaba totalmente dolarizada. Aunque ustedes no lo crean, en el año 2004, cuando ustedes iban a comprar algo a alguna institución, no le decían los precios en bolivianos, le decían los precios en dólares. Por ejemplo, un pollo entero, digamos, en el pollo moderno vale cerca de 100 bolivianos. Ahora le dicen, no, el pollo entero vale 100 bolivianos, pero antes, jóvenes, si ustedes iban al pollo moderno, no le decían precisamente que el pollo valía 100 bolivianos, sino que le decía, vale 10 dólares y medio, porque se hablaba en dólares en esa época. Y eso se debía a que el Banco Central de Bolivia tenía muy pocas reservas internacionales y no había podido cambiar el chip de la gente boliviana, que prefería utilizar en dólares en medio de la moneda nacional. Fue por eso que a partir del año 2004 el Banco Central de Bolivia tomó la iniciativa para empezar a bolivianizar la economía, es decir, para que yo y ustedes utilicemos la moneda nacional en nuestras transacciones. Porque cuando un banco central logra que sus ciudadanos utilicen la moneda nacional, entonces el Banco Central de Bolivia se hace más influyente en la economía, y de esa forma el Banco Central de Bolivia hace de que no tenga mucha presión sobre sus reservas internacionales. Y afortunadamente eso fue lo que se logró, jóvenes. Y esto, lo que ustedes ven acá, es parte de ese proceso de bolivianización. Aquí más o menos, ¿qué quiere decir este mensaje? Este mensaje quiere decir que la gente que se preste plata en los bancos bolivianos paga una menor tasa. ¿Qué cepilla está buscando? Y la gente que se preste plata en dólares va a pagar una mayor tasa de interés. Entonces ese era el mensaje que había enviado el Banco Central de Bolivia hacia el sistema financiero en Bolivia. Esto es lo que respecta a la tasa activa. Esta diapositiva que ustedes están viendo en la pantalla nos está mostrando ya la tasa pasiva, es decir, la tasa que nos pagan los banqueros por nuestro ahorrito. Aquí ustedes pueden ver de que en los últimos años, a partir del año 2009, ya, si ustedes ahorran en dólares, le van a pagar 0%. O sea, en otra palabra, metan sus ahorros en dólares en la banca, no van a ganar ni un centavo de interés. Sin embargo, si ustedes ganan, si ustedes depositan su platita en bolivianos,
el Banco Central, mejor dicho, los bancos privados le van a pagar una tasa de interés mucho más alta. Ustedes observen la diferencia. Esto también es parte de política de bolivianización. Si quieren ahorrar en dólares, jóvenes, no van a ganar un centavo de interés. Si depositan en boliviano, tampoco no es gran cosa lo que vayan a ganar, porque los bancos en los últimos años tuvieron un gran crecimiento en sus volúmenes de depósito, y ustedes pueden ver aquí cómo la tasa pasiva en bolivianos empezó a reducirse, pero esto se empezó a reducir, jóvenes, porque la gente empezó a ahorrar en bolivianos y los bancos tenían abundantes recursos en bolivianos en sus bóvedas como depósito, y por esa razón es que los bancos empezaron también a bajar sus tasas de interés. Es por esa razón que en el año 2018 la ASFI es el brazo operativo del Banco Central de Bolivia. La ASFI tomó la decisión de obligar a los banqueros a pagar una tasa mínima del 2% a los ahorristas. Más o menos la ASFI le dijo a los banqueros privados: oiga, ya pues, ya no sean tan sacros, no sean tan usureros, o sea, ya le están pagando miseria a nuestros ahorritos, por lo menos pues páguenle un 2% al año, o sea, como mínimo, ¿no? Fue por esa razón que esta tasa pasiva se ha incrementado en los últimos años. Aquí, por ejemplo, este último cuadro, de acuerdo al informe que ha dado el Banco Central a diciembre de 2021, ustedes pueden ver que las tasas pasivas han subido al 4,37%, fíjense, de 1% que teníamos en el 2018 a 4,37%, y las tasas activas en moneda nacional un poco como que se han estabilizado en 10,5% al año. Estas son las tasas vigentes en estos momentos en el sistema financiero en Bolivia en moneda nacional. Ahora, en estas tasas activas y pasivas también existe lo que se llama la TRE o la tasa referencial. La tasa referencial, jóvenes, es una tasa adicional, una tasa que se agrega a la tasa activa. En otras palabras, la TRE es un recargo adicional que se le agrega a todos los créditos que han sacado las personas del sistema financiero. Esta TRE se calcula sobre la tasa promedio de los depósitos del público en los últimos meses, lo que significa que cuando suben las tasas pasivas, o sea, cuando los bancos le pagan una tasa de interés mayor a los ahorristas, eso afecta a la tasa activa, porque la tasa activa se incrementa con la TRE. Y quiere decir, jóvenes, que las personas que sacamos crédito de los bancos, al subir las tasas pasivas, automáticamente se recalcula la TRE, y los que tenemos crédito vigente en los bancos, automáticamente nuestros créditos se van encareciendo y yo tengo que pagar más plata por mi crédito que yo saqué en el banco. Esto, jóvenes, de la TRE no es algo ilícito, no es algo ilegal. Fíjense ustedes qué es lo que dice la gente cuando se activa este mecanismo de la TRE. Mucha gente que no conoce esto dice lo siguiente, ¿no? Resulta, dice, que yo pagaba 1.600 pesos por mi crédito todos los meses en la cooperativa y ahorita estoy pagando 2.000 pesos, dice, ¿no? Y dice, no, estos son de la cooperativa, son unos maleantes, me están robando mi plata. Claro, esa es la opinión de la persona que no conoce cómo funcionan, digamos, el sistema financiero.
Si una persona hoy paga 1.600 y el otro mes paga 2.000 pesos por su cuota de su crédito, jóvenes, eso se debe a la TRE, porque la TRE ha subido. Porque al subir la TRE automáticamente mi tasa activa se incrementa y yo tengo que sacar más plata de mi bolsillo para honrar mi crédito. Y no es precisamente lo que dice la persona, que me están robando, me están sacando mi plata. No, no, no. Lo que pasa es que así funciona el sistema financiero, así está aprobado, ¿ya? Y además, la persona que sacó un crédito ha firmado esto, ¿ya? La persona que ha sacado un crédito ha autorizado esto en el contrato que ha firmado. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque fíjense ustedes acá en este ejemplo, dice de que la tasa activa es 10,5% en promedio. Puede que cuando esta persona saque su crédito a largo plazo, ya en el contrato diga que la tasa de interés a la que la persona está sacando su crédito está en 10,49%. Pero en ese contrato que la persona ha firmado dice también que a partir del segundo año la tasa de interés será variable. ¿Qué significa esto de que la tasa de interés sea variable? Que le van a agregar la TRE, de modo tal que en el segundo año la persona ya no va a pagar por intereses de 10,49, sino que de repente va a pagar ya intereses en el segundo año del 13%, del 14%. Y entonces eso significa que la gente está sacando más plata de su bolsillo para honrar su crédito. ¿Alguna pregunta, alguna duda, jóvenes? ¿Curiosidad sobre la famosa TRE? ¿Alguna Dicen, dígame. Dicen, buen día, yo tengo una duda. Cuando se firma el contrato para los créditos, o sea, ¿todos los créditos tienen TRE? Todos los créditos a largo plazo tienen la TRE. Por eso vuelvo a repetirle. Si usted saca un crédito, por decirle, 100,000 bolivianos, usted va y se presta plata del Banco Económico, usted tiene que firmar un contrato y en ese contrato usted se obliga a pagar su crédito, hipoteca sus bienes, su casa, su vehículo, etcétera. Eso está establecido en el contrato. Y en ese contrato dice ahí de que usted va a sacar, o sea, que usted va a pagar una tasa de interés. Vuelvo a repetirle el ejemplo que les he dado, de que usted va a pagar una tasa de interés anual del 10,47%, pero dice, eso es solo el primer año. Dice, a partir del segundo año, dice, no dice pues en el contrato, ¿sabe qué? Le vamos a agregar la 3, no dice. En el contrato solamente dice, a partir del segundo año la tasa es variable. ¿Qué significa que la tasa es variable? Que puede subir la tasa de interés o que puede bajar. Pero la 3 nunca baja, pues, ¿no? La 3 siempre sube. Y entonces, por esa razón es que las personas han autorizado de que se incorpore la 3 a partir del segundo año, y eso no es nada ilegal, joven. Eso está dentro de la normativa vigente que ha establecido la ASFI como la institución que controla y regula al sistema financiero. ¿Le quedó claro? Sí, Lison, es que justo el otro día me salió una publicidad del Banco Económico y decía de que el TRI era a partir del segundo año. Así es, Oyola, la tasa variable empieza a partir del segundo año. Y vuelvo a repetirle, la 3 nunca baja. Porque si la 3 bajara, ¿saben qué? Perdieran plata los banqueros. Por eso que al subir la 3, ustedes pagan más intereses y por supuesto los bancos privados obtienen también más ganancias por la 3. Ahora, en los últimos años, jóvenes, las tasas de interés en Bolivia, tanto activas y pasivas, se redujeron considerablemente. Antes, jóvenes,
sacarse un crédito de los bancos era una locura, porque las tasas de interés, aunque ustedes no lo crean, estaban entre el 25 y el 30%. Yo hace unos 20 años atrás, jóvenes, me saqué un crédito del banco para comprarme una movilidad 0 kilómetros y ¿saben qué? Pagaba 23% anual en dólares. ¿Ya? Ahorita, jóvenes, un crédito en dólares, la tasa de interés, jóvenes, no pasa del 12 o el 13%. ¿Por qué las tasas, tanto activas y pasivas en Bolivia, se redujeron? Por supuesto, para beneficio de la gente, porque cuanto más baja sea la tasa de interés, yo y ustedes tenemos la posibilidad de acceder a más créditos en el sistema financiero, porque nuestra capacidad de ahorro, nuestro ingreso nos da para endeudarnos. Hubo este fenómeno, jóvenes, en los últimos años. Lo que ven con la barrita azul, ya en esta gráfica, nos está mostrando el volumen de depósitos en el sistema financiero. Ustedes pueden ver que en el año 2005, cuando Carlos Mesa era presidente, los depósitos del público, es decir, los ahorritos de la gente en los bancos, eran de 2.300 millones de dólares. Pero los depósitos del público empezaron a crecer y en el 2013 los depósitos del público ya no eran de 2.300 millones de dólares, sino que habían sobrepasado los 13.000 millones de dólares. Y el año pasado, 2021, jóvenes, los depósitos del público, es decir, los ahorritos de la gente, sobrepasan los 29.000 millones de dólares. Es decir, que los bancos privados tienen muchos ahorros de las personas, ¿ya? Mucha plata en las bóvedas, que son ahorros de las personas, y eso por supuesto está muy bien que la gente utilice el sistema financiero. Y está muy bien que el sistema financiero coloque cajeros automáticos para retirar dinero en diferentes puntos de la ciudad. Está muy bien, porque eso nos facilita a nosotros los ciudadanos el retirar dinero. Está muy bien que el sistema financiero hubiese incorporado, digamos, la banca por internet, porque yo puedo hacer transferencias por internet, por celular, lo que antes yo para hacer una transferencia tenía que ir físicamente al banco, hacer cola, perder mi tiempo, gastar en transporte, y que ahora yo lo puedo hacer electrónicamente, ¿no? Y eso por supuesto está también muy bien, como muy bien está, por ejemplo, de que los bancos abran cada vez más oficinas en la ciudad, más agencias bancarias. Está muy bien, porque más allá de crear empleos, fundamentalmente a ustedes los jóvenes, porque yo he visto que gran parte de los jóvenes que estudian ingeniería financiera terminan, digamos, como mano de obra en el sistema financiero. Algunos los veo como cajeros, después los veo como oficial de cuenta, al otro lo veo como oficial de crédito, al otro lo veo como responsable de valores. El banco está muy bien que los bancos abran más oficinas, más agencias bancarias, porque más allá de generar empleos, especialmente para los jóvenes como ustedes, están facilitando el acceso a los servicios bancarios para todas las personas. Yo veo, por ejemplo, que mucha gente se hace la burla del Banco Fácil, incluso cuestiona, digamos, el funcionamiento del Banco Fácil, porque ustedes han visto que hay oficinas por todos lados, jóvenes, del Banco Fácil. ¿Saben qué, jóvenes? Eso pues está muy bien, porque eso quiere decir que las personas que mantienen cuentas en el Banco Fácil tienen los servicios bancarios más cerca de él, ¿ya? Pueden retirar dinero, ¿ya? O pueden hacer trámites en la oficina más cercana. Lo peor, jóvenes, es que los bancos y las cooperativas no tengan agencias bancarias u oficinas en los barrios, porque ahí, digamos, ya se someten a las tremendas colas estas que hay, ¿no? Como por ejemplo en el Banco Unión, que lastimosamente no abre tantas oficinas como abre, por ejemplo, el Banco Fácil. Entonces, esas cosas que se han presentado en los últimos años
han incrementado los ahorros de las personas en el sistema financiero. Lisbeth Orellana me levantó la mano. Me equivoqué, Licen. ¿Cómo está, Lisbeth? Todo bien. Hoy entré recientemente a su clase, Licen, adicioné el día martes. Ah, bueno, pues entonces bienvenida. Póngase al día, cómprese el libro que tenemos de apoyo en esta materia. Bien. Este cuadro que ustedes están viendo acá con esta barrita media color plomita transparente, nos está mostrando las ganancias que han tenido los banqueros en los últimos años. Aquí ustedes pueden ver que lastimosamente las ganancias de los banqueros se redujeron terriblemente en el año 2020, pero entenderán ustedes que fue el año de la pandemia del COVID, de que el gobierno aprobó que la gente no pague sus créditos durante 6 meses y eso hizo contraer la ganancia que tenían los banqueros, ¿no?, en la gestión 2020, pero fíjense que hasta el año 2019 el sistema financiero había ganado más de 2.200 millones de bolivianos. Estamos hablando de más de 300 millones de dólares que habían ganado los banqueros. Harta plata para los banqueros jóvenes, pero esta plata no solamente se debe a que los banqueros habían prestado plata a la gente, sino que también hay un fenómeno muy interesante en los últimos años, y eso no se lo han comentado a ustedes, que también ha habido un sector muy importante que los ha llenado de plata a los banqueros. La voy a aprovechar a Lisbeth Orellana, que dice que recién se está plegando al grupo. Lisbeth, ¿siguen en el aula virtual? Sí. Lisbeth, ¿qué dice acá, por favor? Usted que tiene buenos ojos, acá, ¿qué dice acá? ¿Dónde está el puntero rojo? Del 1 al 29 de febrero de 2008. Sí, correcto, Lisbeth, era eso. Esto que ustedes están viendo en la pantalla es la tapa de una revista financiera que se llama Cash, Negocios y Finanzas, que se publicó el 29 de febrero del año 2008. O sea, estamos hablando de hace 14 años atrás, jóvenes. Hace 14 años atrás, ustedes todavía estaban chupando el pecho de su madre. Así como, por ejemplo, seguramente los he de haber visto yo ustedes en un micro, porque he visto a varias personas cuando se subía al micro y la señora ahí con su pecho ahí abierto y chupando el niño. Yo estoy seguro que varios de esos eran ustedes, digamos, ¿no? Entonces, hace 14 años ustedes jóvenes estaban chupando el pecho de su madre, pero hace 14 años esta revista Cash mostró esta foto en su portada, adulado de la banca. Y aquí está la foto del que era el presidente Evo Morales en esos años, porque ustedes saben que Evo Morales fue presidente de Bolivia durante 14 años, desde el año 2006 hasta el año 2019. ¿Qué significa, jóvenes, este titular de la portada? Esto quiere decir, jóvenes, que durante muchos años el gobierno de Evo Morales se prestó plata de los bancos y no nos las contaron a nosotros, porque a nosotros solamente nos cuentan mentiras o nos cuentan medias verdades. Pero lo cierto es que Evo Morales, bajo su gobierno, se endeudó con los bancos, se prestó plata de los banqueros para gastar, ¿ya? Y como el gobierno le pagaba buenos intereses a los banqueros privados, entonces los banqueros privados ganaron mucha plata en los tiempos de Evo Morales. Entonces ya ustedes entenderán por qué se dice acá, pues, el adulado de la banca, ¿no? Era el mimado de la banca, porque con Evo Morales los banqueros ganaron harta plata. Y este titular de acá todavía es más categórico. Evo, el mejor cliente de la banca.
¿Por qué el mejor cliente de la banca? Porque Evo Morales durante sus 14 años se prestó plata de los bancos privados para gastársela. Pero eso no le han comentado a ustedes, porque a ustedes le decían que la plata era gracias a la nacionalización, que gracias a los movimientos sociales, y que Tupac Katari, Tupac Amaru, Catahualpa, y no sé qué más se las contaron a ustedes. Pero lo real es que el gobierno se endeudó con los banqueros, ¿ya? Y para los banqueros, jóvenes, es mejor prestársela la plata al gobierno que prestársela a la gente. ¿Saben por qué? Porque cuando un banco privado le presta plata al gobierno, el riesgo es cero. El banquero privado no incurre en riesgo. Pero si el banquero privado se la presta la plata a los comerciantes, a un cerrajero, a un microproductor, a un talabartero, el banco incurre en riesgo porque a lo mejor esa gente que se ha prestado plata no va a poder después pagar, no va a poder cumplir con sus obligaciones y pagar su crédito, ¿no? Entonces, eso quiere decir, jóvenes, que eso quiere decir esta portada de esta revista para que ustedes entiendan. Entonces, los banqueros privados no solamente ganaron harta plata de los créditos que le entregaron a las personas, sino que también ganaron harta plata prestándole plata al gobierno central. Lo hizo Evo Morales durante 14 años y Arce Catacora también está haciendo lo mismo. Obvio, pues que eso no le van a decir a ustedes en la tele, eso no se lo van a comentar a ustedes, pero sí están, ¿no? Esa información está en los informes que hace ASFI y también está en los informes que presenta el Banco Central de Bolivia. Lo que pasa es que hay muy pocas personas que leen esos informes y como muy pocas personas leen, entonces casi nadie se entera, digamos, de las cosas que suceden en la economía. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, sigamos. Vamos a cerrar este circuito de las tasas de interés con esta definición que dice la tasa de interés real implícita en la tasa de interés nominal. Esta formulita que ustedes están viendo nos dice que esta R es la tasa de interés real y viene a ser la tasa de interés nominal y P es el nivel de la inflación. En clase pasada hemos comentado nosotros el tema de la inflación. Les comenté también que cuando Evo Morales era presidente y Arce Catacora era el ministro de Economía, adulteraron la información de la medición de la inflación, ¿no? Es decir, el INE se encargó de esa adulteración y que yo los invité a ustedes para que esos detalles y esos pormenores ustedes los puedan leer, porque esos detalles y esos pormenores están en la página, entre las páginas 40 y las páginas 44 de nuestro libro, que está a la venta en el Colegio de Economistas. Así que para los alumnos que recién o han adicionado la materia o se han enterado que el semestre comenzó, entonces el mensaje es para esos alumnos. Entonces, 1 menos P, que está como denominador acá, pasa al otro lado a multiplicar por propiedad matemática, y aquí nosotros tenemos un producto de paréntesis que lo multiplicamos y simplificamos, y al final tenemos esta pequeña formulita que dice que R es igual a I menos P. ¿Qué significa esto? Esto significa que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. O sea, que la tasa de interés real no es lo mismo que la tasa de interés nominal. Son parecidas, ¿ya? Pero no son iguales.
Ejemplo, si ustedes meten su plata al banco de crédito y el banco de crédito le paga una tasa de interés anual de 5% por sus ahorritos, entonces ese 5% es ganancia para ustedes. Pero si ese año la inflación fue de 8%, entonces a mi tasa nominal tengo que restarle la inflación y sería 5 menos 8. 5 menos 8 me da menos 3. ¿Qué significa esta tasa real de menos 3? Quiere decir que cuando yo metí mis ahorritos al banco, yo no gané plata, yo perdí plata, yo perdí el 3%. Aunque yo estaba tranquilo porque mi tasa nominal era 5%, pero a mi tasa nominal, cuando le resto el nivel de la inflación, que este es un indicador que mide el INE en forma anual, entonces aquí se demuestra que más bien yo perdí mi plata metiéndola al banco. Entonces, para que ustedes vean que la tasa de interés real no es lo mismo que la tasa de interés nominal. Bien, con esto hemos cerrado el tema de las tasas de interés y nos toca hablar ahora sobre un modelo de demanda de dinero, es decir, hablar del modelo que se llama Baumol-Tobin, que en la teoría monetaria se la conoce como el enfoque de inventarios. Baumol y Tobin son dos apellidos de dos economistas norteamericanos ganador del Premio Nobel de Economía. Es decir, cuando ustedes se inventen algo, o le pueden poner su nombre, o le pueden poner su apellido. ¿De dónde creen pues ustedes que viene el nombre de diésel? ¿De dónde creen ustedes que viene el nombre de las movilidades Toyota, o de las movilidades Suzuki, o de los camiones Scania? ¿De dónde creen que han salido esos nombres? Esos nombres, pues, jóvenes, han salido, o mejor dicho, vienen a ser el apellido o el nombre de la persona que inventó este producto. Sí, por ejemplo, David Calero, Alex David Calero, se inventa algo, ¿ya? Entonces él le va a poner el nombre y su apellido, le va a poner Calero a ese producto y todo el mundo lo va a conocer a ese producto como Calero, para que ustedes entiendan cómo funciona el sistema. Entonces, Baumol y Tobin son dos apellidos de dos economistas norteamericanos, premios Nobel de Economía, ya que diseñaron este modelo de demanda de dinero, que es muy sencillito, pero que nos va a demorar un poquito más de tiempo. Y como lo importante es que nosotros estamos ya teniendo una continuidad en nuestras clases, podíamos dejarlo para la siguiente semana, porque la verdad yo también estoy con hambre, estoy llegando de una reunión y estoy con hambre, y tengo otra reunión a las 3 de la tarde. Así que por esa razón, jóvenes, vamos a suspender nuestra clase, pero primero, si hay alguna pregunta, alguna duda, curiosidad, de repente ustedes puedan tener. Porque si no es así, jóvenes, también estoy escuchando su estomaguito, cómo está crujiendo de hambre. Vamos a suspender nuestra clase, nos veríamos en la siguiente semana. Otra vez vuelvo a aclararles, jóvenes, los días martes nos conectamos a las 11:30 de la mañana